Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que en este día la tendremos en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que Dios añada bendición a la lectura de la palabra del Señor en nuestros corazones. El tema principal del libro de Gálatas es la salvación por gracia mediante la fe. El Señor nos ayude. Ahora, cuando nosotros hablamos de salvación por gracia, la palabra gracia significa en el diccionario bíblico que es un beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. El Señor nos ayuda. Nosotros la salvación por gracia la hemos recibido sin merecerla. Que Dios nos bendiga, que Dios nos aumente la fe y la confianza, queridos hermanos. Según dice la historia y el contexto de la palabra del Señor, que algunos falsos maestros habían ido a la iglesia de Galacia para poder persuadir a los hermanos que ahí se habían convertido al Señor, diciéndoles que rechazaran las enseñanzas que Pablo les había compartido. Que el Señor nos ayude y nos aumente la fe, diciendo que la salvación para los hombres no solamente dependía de creer en Jesucristo, sino que también era necesario poder guardar la fe judía mediante la circuncisión. Que el Señor nos ayude. También guardar la ley de Moisés. Que Dios tenga misericordia y observar algunos días que eran días sagrados para los judíos. Y esto era contrario a lo que Pablo les había dicho de que no debíamos hacer ningún mérito para ser salvos. En cambio, los judíos estaban, aparte de ser salvos por gracia, como decía Pablo, le estaban imponiendo el poder guardar ciertas tradiciones que estaban alejadas de la voluntad y del propósito de Dios para los salvados. El Señor nos aumente la fe y la confianza. Dice la palabra del Señor en el versículo 7 que hemos leído: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El Señor nos ayude cada día. Aquí claramente la palabra del Señor nos dice que hay un solo evangelio. El evangelio, ¿cierto?, que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. La palabra evangelio, como ustedes saben, queridos hermanos, significa buenas noticias. El Señor nos aumente la fe. Por lo tanto, nosotros tenemos las buenas noticias que Cristo el Señor nos trajo para cada uno de nosotros. El Señor nos ayude. Que Dios nos aumente la fe a cada uno de nosotros. Y este evangelio se recibe, queridos hermanos, a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio cuando Él estuvo aquí en la tierra y cuando también Él asciende al trono de su Padre para interceder por nosotros. Y también, queridos hermanos, este evangelio, esta revelación, estas buenas noticias se reciben a través del Espíritu Santo
como le pasó a Pablo ahí en el versículo 12 de este mismo capítulo del libro de Gálatas. El Señor nos aumente la fe. Pablo les dice claramente a los hermanos de la iglesia que no se deben colocar, ¿cierto? Y ni se deben incluir en el Evangelio enseñanzas de hombres, ni doctrinas, ni ideas de personas que tal vez puedan ser tradiciones o puedan ser algunas costumbres de las personas. Que Dios tenga misericordia. Lo importante, queridos hermanos, es que nosotros prediquemos el Evangelio de salvación a través de Jesucristo por gracia, ¿ya? Y nuestra salvación no está sujeta a las obras que los hombres y las mujeres puedan hacer. Que el Señor nos ayude cuando nosotros le agregamos cosas al Evangelio, por ser, si Dios dice que somos salvos y nosotros tenemos que decirle a la gente, somos salvos, pero usted tiene que vestirse de esta forma o de esta otra forma. Eso ya es colocarle algo al Evangelio que Dios no nos dejó, que Dios no nos estableció. Y eso es pervertir el Evangelio de Cristo. Queridos hermanos, seamos sabios para conducirnos y seamos sabios también para entregar la revelación del Evangelio por gracia. Es solo por gracia, no es por obra para que nadie se gloríe. El Señor nos aumente la fe y la confianza. Dice el versículo 9, como antes he dicho también ahora, lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El Señor nos ayude. La palabra anatema significa una persona que está maldita por Dios. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué? Porque ha pervertido, porque ha cambiado la enseñanza del Evangelio de Cristo. Mire, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, lo que más aborrecía de los judíos, de los hebreos, de los saduceos, de los escribas, era que ellos habían puesto, aparte de la ley de Moisés, una serie de requisitos y de tradiciones que en vez de que la gente se acercara con libertad a Dios, eran tropiezos para que la gente viniera a las plantas del Señor. Que Dios nos aumente la fe. Ahora te dirá, pero ¿cómo Dios puede maldecir? Bueno, recordemos el pasaje de la higuera estéril, cuando Jesús maldice la higuera y dice que esa higuera al otro día estaba completamente seca desde su raíz. El Señor nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Todas las personas que hablan de un evangelio distinto o que quieren cambiar el evangelio, porque como yo les decía, el evangelio es uno, la buena noticia es uno, pero mucha gente lo quiere cambiar a su propia idea y a sus propios pensamientos, y esto es lo que no debe suceder. La palabra nos habla claramente de cómo debemos servir al Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Entonces las personas que hablan del evangelio y cambian el evangelio a su propia conveniencia o sus tradiciones, estos, ¿cierto?, están apartados, estos están condenados por Dios, porque en vez de dar libertad y abrir el camino para que la gente venga a Cristo, le colocan obstáculos. Ayúdenos el Señor. Versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ayúdenos el Señor. Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. No podemos ser verdaderos siervos y siervas del Señor si nosotros, queridos hermanos y hermanas, tratamos de agradar a las personas acomodando la palabra para que las personas puedan sentirse bien y para que las personas puedan tal vez servir a Dios a la manera de ellos. Esto no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Servir a Cristo es servirle sin condiciones a como Él nos ha establecido el Evangelio que debemos de seguir.
Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, nosotros, que si somos buenos siervos y siervas del Señor, debemos con claridad el Evangelio de Cristo, no acomodando la palabra para no tal vez entrar en disputas o entrar en controversia con otras personas. Debemos decir lo que la palabra del Señor dice claramente y no acomodarla a las personas. El Señor nos ayude y nos bendiga. Ahora Pablo decía, si él, cierto, buscar el favor de los hombres, no sería un verdadero siervo de Jesucristo. ¿Ya? Porque lo que Pablo quería, cierto, era agradar a Dios por sobre todas las cosas. Esa era su finalidad, agradar a Dios. Querido hermano y hermana, muchas veces por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios, vas a tener que desagradar a algunas personas. Que el Señor tenga misericordia, pero no tenga miedo, sino sea fiel a los principios que el Señor le ha encomendado. Corra la carrera como un buen soldado de Jesús, como un buen atleta, ¿cierto? Para poder alcanzar la meta, sirviendo al Señor como Él lo dejó establecido. Si alguien te desprecia, si alguien no te considera porque hablas claramente el Evangelio de Cristo, porque tratas de agradar a Dios por sobre todas las cosas, y muchas personas no te consideran, no te preocupes. Lo más importante es que tú agrades a Dios. Y si yo y tú agradamos a Dios, seremos verdaderamente hijos de Dios, salvos por gracia y misericordia. Que Dios les bendiga, oramos. Padre eterno, le damos gracias por esta palabra. Bendígala, Señor, en nuestros corazones. Ayúdenos a apartarnos, Señor, de toda enseñanza que va contra las verdades espirituales de tu Evangelio. Somos salvos por gracia y por misericordia. No nos colocas ninguna condición, Señor. Líbranos de las condiciones que los hombres nos quieran colocar. Auméntenos la fe. Ayúdanos, Señor, a predicar fielmente la palabra y no acomodarla, Señor, para agradar a los hombres, sino que siempre, por sobre todas las cosas, te podamos agradar a ti, Señor amado, porque eres el primero y eres el postrero, Señor Jesucristo. Gracias, bendiga esta palabra en nuestros corazones, se lo pedimos, en la gloriosa bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, yo deseo muchas bendiciones, que en todo lo que coloque en mano, esta semana que comienza, sea de mucha bendición para ustedes.